Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mientras yo doy los deportes, le van a hacer un análisis al café de Lalo a ver qué trae, porque hoy no anda raro. Hoy anda raro el señor Lalo, así que ahorita le van a revisar el café a ver qué trae puesto. Bueno, vamos a hablar de fútbol porque con todo este drama que se ha hecho, todo este escándalo alrededor de Neymar, a quien el mundo entero de manera literal le está haciendo burla por dramatizar cada que tiene un contacto dentro del campo de juego. Nada más recordar el partido pasado frente a México con este pisotón del Ayun, todo el show que hizo el brasileño. Bueno, pues checando las estadísticas de la FIFA, resulta que sí, le dan la razón, el dato duro le da la razón al brasileño, es el jugador más golpeado de toda la Copa del Mundo. Neymar pasa por un mal momento. La crítica mundial se ha convertido en una temible enemiga del astro brasileño, acusado de fingir faltas, de dramatizar y de olvidarse de la esencia de su real motivo para estar en Rusia: jugar fútbol. En el partido frente a México, Neymar rodó por el suelo, gritó, se condenó tras un contacto de Miguel Layún. Los memes, las críticas salvajes para el brasileño no se hicieron esperar. Sin embargo, hay una realidad contundente. La estadística dura coloca al delantero brasileño como el más golpeado en lo que va de la Copa del Mundo. El atacante del PSG ha recibido 23 faltas en los primeros 4 encuentros que ha disputado, sumando 360 minutos en la cancha, lo que brinda resultados contundentes. Cada 15 minutos, el amazónico es trastabillado por un jugador rival. De acuerdo al sitio oficial de FIFA, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo son tan apercibidos por el sinodal en turno. El primero en la lista recibió 15 faltas y el segundo 14 en su irrupción en Rusia 2018. Vianney Zárate, 21 Noticias. Bueno, y continúan llegando de a poco y cada quien por su lado los integrantes de la delegación mexicana que precisamente estuvieron allá en la Copa del Mundo, directivos, jugadores, cuerpo técnico. Recordemos que después de la derrota ante Brasil rompieron concentración y cada quien por sus medios buscó la manera de regresar a su país o bien de seguir vacaciones por Europa. Ayer llegó el todavía presidente de la Federación Mexicana, Decio de María, y esto dijo de la participación de México en Rusia. Yo creo que el fútbol mexicano va evolucionando bien. Como vieron, ya el fútbol de muchos países ha ido evolucionando. Creo que México evoluciona a un paso importante. Nos falta romper ese techo psicológico, sí. Espero que el siguiente mundial se pueda lograr, porque creo que más allá de futbolístico es un tema que está en la mente de todos. Y ojalá pronto eso se pueda eliminar, porque eso permitirá a todos pensar más grande y trabajar más fácil. Ahora que viene para usted, ahora que viene para usted, ¿va a seguir en el mundial, por ejemplo, o algo así, o ya no? Todavía no sé. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos el fútbol de lado y vamos a hablar de lucha libre, porque ayer precisamente se presentó una alianza que va a llevar precisamente una función de este deporte contra la epilepsia. La epilepsia es el trastorno neurológico más común en México y cerca del 70% de los reportes en todo el país indican que corresponden a niños. Es por eso que la Federación Universal de Lucha Libre y la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos se unirán con una función con causa. La concientización sobre la epilepsia, o sea, que estos luchadores se unan con nosotros, a hablar del tema, a que nos ayuden a recaudar fondos para seguir apoyando a niños, adultos y a sus familias. Será el próximo 4 de agosto a las 20:30 horas en el Deportivo Morelos en Coajimalpa, donde se realice la función denominada Luchando Juntos por la Epilepsia, con la participación de 10 luchadores, entre los que destacan Tinieblas Jr., Místico y Pirata Morgan, así como habrá una firma de autógrafos. Y sobre todo vamos a luchar contra la epilepsia, que pues es un padecimiento que afortunadamente ya hay medicamentos. Entonces vamos a tratar de recaudar fondos para que muchos niños que no tienen dinero, pues apoyarlos, ¿no? Y qué más que la lucha libre. El precio va de los 50 a 250 pesos y lo recaudado será destinado a Sonrisas en Púrpura para ayudar con medicamentos y encefalogramas a pacientes de toda la República Mexicana. Con imágenes de Jesús Arias, Vianney Zárate, 21 Noticias. Bueno, si por ahí les sobran 100,000 pesos,
los puede ocupar en un boleto para ver la revancha entre el Canelo Álvarez y Golovkin. Ya están a la venta los boletos para la pelea de revancha que sostendrán el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Las localidades para ingresar al T-Mobile Arena, recinto donde se celebrará el combate, van desde $300, un equivalente a 5,900 pesos, y hasta los $5,000, o sea, casi 100,000 pesos. También hay costos de 500, 700, 800, 1,000, 1,500, 2,000 y $2,500. Canelo y Golovkin se enfrentaron por primera vez el 16 de septiembre del 2016 en un resultado polémico debido a que se decretó empate. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el día de ayer fue abanderada la delegación mexicana que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Como siempre pasa, esta ceremonia de protocolo se llevó a cabo en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien le entregó el árbol patrio precisamente a la abanderada, a esta chica Alejandra Zavala, que es tiradora de arco no, es de pistola. Es tiradora de... No me cruces, Memito. Tiradora de pistola, ella es tapatía y va a cumplir con su quinta participación en los Juegos Centroamericanos, donde siempre obtiene medalla. Aquí vemos precisamente la escolta conformada por varios de los atletas mexicanos que estarán por allá, por Colombia, Barranquilla, Colombia. En 15 días arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la delegación mexicana ya está abanderada. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, voy a mostrar este video. Les mostraba al principio de mi sección esta nota de que pues la estadística le da la razón a Neymar.